Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión plantearemos un pequeño problema relativo al uso de macros y archivos de inclusión. El problema es el siguiente. Se pide plantear un ejercicio en el que a través de macros se definan dos módulos. Primeramente, un equivalente a una función dentro del contexto macro que permita llenar un vector de notas. Las notas deben generarse automáticamente con una función rand y seguidamente reportar dichos datos a través de un equivalente a procedimiento, los cuales serán instanciados evidentemente desde una función principal. Procederemos entonces a dar solución a este requerimiento. Para efectos de concretar la solución del ejercicio, vamos a crear el proyecto desde cero. Console Application. Seleccionamos el lugar del repositorio. Esto a criterio o a gusto de ustedes como programadores. En mi caso de proyecto se llamará ProyMac Inc. Ya tengo la función principal debidamente creada, pero la renombraré con el nombre de test y seguidamente lo que haré es incluir o generar lo que vendría a ser un archivo que va a hacer las veces de el archivo de inclusión. Es decir, en este momento lo que se hará es generar un archivo que posteriormente a través del archivo test.cpp será instanciado. Seguidamente elegimos también nuevamente la ruta y en estas circunstancias vamos a generar un archivo que se va a llamar evalúa y como ustedes pueden apreciar tendrá la extensión h. Es preciso habilitar esta opción para que de plano lo podamos observar dicho archivo dentro de la estructura arbolar del proyecto. Como ustedes pueden apreciar, ahora ya tengo definido inclusive lo que vendría a ser el archivo de inclusión. Para efectos de entendimiento, noten ustedes de que por defecto para poder usar esta función previamente tengo que incluir esta librería estándar que es propia de C y que está en la biblioteca la biblioteca de librerías que nos provee el propio C y que ha sido definido explícitamente por el mismo instalador de C++. En este caso, si ustedes recuerdan, nosotros contamos con el archivo evalua.h que será nuestra fuente de referencia en cuanto a ciertas funciones o procedimientos de acuerdo a la problemática planteada, las cuales serán definidas en dicho archivo. Entonces esto implica de que también podría incluirlo y con lo cual ya podría hacer mis primeras pruebas. En este caso, como se vio teóricamente, si es que yo deseo aludir a este archivo como archivo de inclusión llamado evalua.h, para empezar debería tener en consideración de que este archivo debería encontrarse en el mismo directorio que en el que se encuentra nuestro archivo test.cpp, y es por ello de que va entre comillas, y este es el mecanismo que referencia que se encuentra en el mismo lugar donde se encuentra test.cpp. Grabamos, ejecutamos y por lo pronto no tenemos ningún problema. A continuación lo que haremos es definir la serie de macros que nos están exigiendo según el problema. En esta etapa es completamente factible aludir a lo que vendrían a ser ciertas funciones que se encuentran en determinadas librerías. En este caso aludiremos a la librería IOStream. Adicionalmente aludiremos a la librería stdlib, a la librería time para hacer uso de un temporizador y a la librería
stdio. A continuación procederemos a implementar lo que vendría a ser las funciones, pero en el contexto de macros. Generar notas, así se va a llamar nuestra macro, que tiene las características de una función que va a recibir como parámetro dos argumentos. Para ello haremos uso del temporizador para el uso de la función rand. Sería ideal de que ustedes se documenten acerca del uso de estas funciones. Dentro del contexto de definición de macros es completamente factible, o normalmente uno hace una definición de las constantes, o en este caso de las funciones simbólicas, en una única línea, pero para efectos de comodidad la podemos hacer en varias líneas, pero para ello tendríamos que utilizar el backslash. Seguidamente utilizaremos nuestra clásica estructura repetitiva for, con el propósito de ir navegando por cada una de las posiciones que serán definidas a través de este argumento, que en este caso va a ser un vector de notas, nuestro tope y finalmente el incrementador. Seguidamente explícitamente planteamos el código notas, que es el vector en la posición y será igual a lo que me devuelva la función rand, teniendo como un delimitador 21, siendo 21 el tope, es decir, se va a generar aleatoriamente números que vayan entre 0 y 20. Probamos. Aparentemente no existe ningún error. Por lo pronto, evalúo está siendo debidamente instanciada, aunque todavía no estamos haciendo uso de esta función. Luego generamos una siguiente una función dentro de lo que vendría a ser macros. Esta se va a llamar print notas. Al igual que en el caso anterior, va a recibir dos parámetros, y lo que vamos a hacer en esta ocasión es sencillamente utilizar nuevamente nuestra clásica estructura repetitiva con el propósito de sencillamente imprimir cada uno de los componentes de la matriz en una determinada posición. En este caso, una posición i+1 concatenado con lo que nos devuelva el vector en una determinada posición, concatenado con un espacio en blanco. Hasta aquí la definición de la macro de acuerdo al requerimiento planteado según el caso, y lo que haremos a continuación esta vez hacer uso de tanto de la función generar notas como de print notas para poder concretar el requerimiento. Como ustedes pueden apreciar, ya se ha incluido el archivo aloha.h. Lo que haremos es definir una constante simbólica llamada max, que nos va a hacer o nos va a representar nuestro tope. En este caso será de 10 elementos. Seguidamente declaramos un vector que va a tener la dimensión max, una variable n. Asignamos el valor de 5 a la variable declarada, y en este caso explícitamente
aludiremos a las dos funciones, que en este caso es generar notas, y a quien le pasaremos los parámetros requeridos, que en este caso es notas, seguido de un n, punto y coma. Por lo pronto ya puedo hacer las pruebas respectivas y aparentemente tengo una serie de errores los cuales hay que precisamente tratar. Procedemos a evaluar cuáles son los posibles errores. Aparentemente aquí tenemos un error, seguidamente por aquí, y compilamos y tenemos un error que hace alusión a la función srand. Está exigiendo un punto y coma detrás de el uso de la función srand que se encuentra en la librería evalua.h, punto y coma, ejecutamos y aparentemente ya saltamos dicho error. Por lo pronto instanciamos a la función printNotas, teniendo en consideración que está exigiendo dos parámetros, notas y un n entero, para poder imprimir dichas notas, punto y coma, compilamos, todavía nos está generando un error y aparentemente está esperando un punto y coma detrás del for. Aparentemente ejecutamos y lo único que tenemos en este caso son mensajes de advertencia, pero no tenemos un error explícito de compilación, con lo cual grabamos y ejecutamos y tenemos las notas generadas automáticamente y impresas gracias a la alusión de lo que vendría a ser el procedimiento printNotas, que está definida como una macro dentro de la librería evalua.h, que ha sido instanciada por archivo de inclusión desde la aplicación test.cpp. Con ello acabamos de terminar lo que vendría a ser un ejemplo, considero yo, de un nivel base intermedio del uso de macros y archivos de inclusión.